Palabra de Dios, en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19, nos dice: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Nuevamente, hermanos, buenos días. Ya se les quitó la efusividad. Entregaron todo en el saludo de Eduardo, ¿no? Ay, hermanos, me alegra mucho verles, de verdad, me da mucho gusto verles. Estamos en una serie de predicaciones sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hemos llamado esa serie La incalculable riqueza de estar con Cristo, de estar unido a Cristo. A ver si nos ayudamos desde la pantalla con el slide. La incalculable riqueza de estar unido a Cristo. Y dando continuidad a nuestro ciclo de enseñanzas, usted ve allí que estamos en la sección número 3 de todo este estudio. Se ha titulado En Cristo participamos de una nueva comunidad. Y el texto de estudio para esta mañana lo hemos llamado Lo que hoy somos en esta nueva comunidad, basado en los versículos del 19 al 22 del segundo capítulo de esta carta a los Efesios. Pero antes de leer el pasaje de estudio, quisiera introducir este mensaje recapitulando un poco lo que vimos, lo que nos enseñó el pastor Eduardo la semana anterior entre los versículos 11 al 18, que son precisamente los versículos que están precediendo nuestro texto de estudio. Unos versículos que nos hablan acerca de la relación de judíos y gentiles y de la unión de ambos pueblos en Cristo. Entonces, si usted quiere acompañarme, por favor, vamos a la Biblia, capítulo 2, versículo 11. Vamos a hacer simplemente un pequeño brief, una pequeña introducción que es totalmente necesaria para refrescar algunos de esos conceptos enseñados porque son totalmente vinculantes con la enseñanza de hoy. Como diría Pablo en otra carta, hermanos, para mí no es molestia volver a escribirles, yo diría, para mí no es molestia volver a hablarles lo mismo y a ustedes les da seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿estamos ahí ya? ¿Ya llegamos? Versículo 11, llegaron 3 nomás. Estamos en el Nuevo Testamento por si acaso. Si hay dudas, algo, Efesios es en el Nuevo Testamento, muy bien. Capítulo 2, 11. Fíjense ahí que dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Pablo dice que los gentiles de nacimiento estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. No voy a leer los versículos, simplemente váyase guiando con lo que le estoy diciendo allí. Pablo dice que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, es decir, los gentiles no tenían parte en los propósitos de Dios con Israel, no hacían parte de ningún propósito. Dice Pablo ahí mismo que eran ajenos a los pactos de la promesa, ajenos. Y ajenos, hermanos, es una manera muy elegante que usa el apóstol para decir básicamente lo mismo. Excluidos, ajenos a los pactos es estar excluidos. Ahora, es evidente que para Pablo los pactos de la promesa se centraban principalmente en el Mesías y en el Espíritu Santo, porque esos eran los medios por los que se cumplieron los pactos de Abraham y de David. Lo que tenía en mente el apóstol era al Mesías y al Espíritu Santo. Dice también la Escritura ahí que estaban sin esperanza. Ahí en ese verso, estaban sin esperanza y estaban sin Dios. Es decir, la esfera en la que vivían los gentiles estaba
aislada de Dios y de lo que Dios estaba haciendo. Es lo que nos está diciendo Pablo allí. En el versículo 13 se da la solución, porque si el asunto tiene que ver con el distanciamiento y la exclusión, entonces la solución tiene que ver con la cercanía y la pertenencia. Y eso es precisamente lo que la sangre de Cristo conduce a quienes están en Cristo y los acerca al Señor. En resumidas cuentas, hermanos, el dilema humano surge precisamente desde la separación de Dios. La vida procede de Dios y ha de disfrutarse en la presencia de Dios. Una vida sin la presencia de Dios es una vida que no tiene sentido. Usted encuentra ahí razón para que algunas personas decidan terminar abruptamente con su vida porque en algún momento de su historia consideraron que su vida no tenía sentido, la razón de muchos de los suicidios que nosotros vemos. Y es singular, muchos de ellos tienen que ver con tenerlo todo. O sea, se dan teniéndolo todo, teniendo comodidades, teniendo bienes materiales, teniendo recursos y todo ese tipo de cosas, pero estas personas en un momento consideran que eso no tiene sentido. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque lo único que le da sentido a la vida del ser humano es la presencia de Dios. Entonces, hermanos, la única solución a todo este dilema tiene que ver con la proximidad a Dios, la cercanía al Señor, y Cristo es quien nos conduce precisamente a esa cercanía. En los versículos 14 al 18, Pablo desea remarcar fuertemente la unión entre judíos y gentiles. Para el apóstol eso es absolutamente fundamental. Y para hacerlo, Pablo dice allí que Cristo es nuestra paz. Y Cristo es nuestra paz al derribar el muro de enemistad que separa judíos de gentiles. Está muy bien documentado en la historia, hermanos, por Flavio Josefo y Filón de Alejandría, que existía un muro en el templo que separaba el atrio de los gentiles del atrio de los israelitas. Y en ese muro habían letreros, dice Josefo en su libro, letreros en latín y en griego que decían, que advertían que si cualquiera pasaba ese muro, lo traspasaba y se ubicaba, cualquier gentil se ubicaba en el sector que correspondía a los israelitas, era suficiente causal para matarlo. La cosa era así de seria. De hecho, si usted recuerda, en Hechos capítulo 21, verso 28, nos dice la Escritura que Pablo fue arrestado en Jerusalén bajo la acusación específica de haber introducido un gentil a esa parte del templo. Un gentil que se llamaba Trófimo. Ahí hay un buen nombre para las embarazadas, Trófimo. Bien, por introducir supuestamente ese hombre allí, Pablo fue arrestado. La expresión entonces, hermanos, de muro de enemistad es una alusión clara a un símbolo que la ley misma representaba como herramienta de división. Decir muro de enemistad en un sentido simbólico está diciendo que la ley se convertía en todo un instrumento de división, porque para Israel su elección y sus leyes eran realidades que las estaban separando de otras naciones. Asuntos como la circuncisión, asuntos como la observancia del sábado, el sábado, el asunto de los alimentos y todo el tema ritual que había alrededor de ellos eran señales muy claras de distinción de judíos y gentiles. Y esas cosas precisamente, esas señales fueron las que llevaron a Israel a comportarse con arrogancia y ofendieron completamente a las naciones vecinas, las trataban de una manera muy ofensiva. Y de hecho, hermano, lo que pasa es que como somos nosotros del lado de acá, de Occidente, a veces nosotros no dimensionamos un poco la magnitud de esto.
Pero fíjese que Pablo en su ministerio luchó muchísimo con esto. Usted recordará que en varias partes de la escritura de sus cartas, él señala básicamente que él llega a una ciudad, evangeliza o sencillamente comparte en la iglesia que hay allí en esa ciudad, y cuando sale, a la semana siguiente están llegando los judaizantes casi que a dañar toda la obra que él estaba haciendo. Esto fue tan complicado para Pablo en su ministerio que fue necesario hacer un concilio en Jerusalén, el primero del que se tiene historia para tratar estos asuntos. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 15. El concilio decidió que los gentiles convertidos al cristianismo no estaban obligados a mantener la mayor parte de la ley de Moisés, y específicamente en esos asuntos relativos a la circuncisión de los varones no había que cumplirlo. Fue necesario convocar a todos, y estuvieron allí los 12 y todos los discípulos para definir este asunto. Esto era algo muy serio, era una cosa bastante problemática. Jesús llevó consigo entonces a la cruz la hostilidad de gentiles y de judíos, y con su muerte esa rivalidad también murió. Y mire lo que dice el texto en el versículo 15, que es muy fuerte. Dice que Cristo crea en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, una nueva humanidad. Déjeme, pongo esto en una perspectiva. Cuando Cristo muere en la cruz, obtiene para nosotros el perdón de los pecados. ¿Cómo obtenemos eso? Lo obtenemos por el derramamiento de su sangre, el sacrificio expiatorio de Él. Pero otra cosa que nosotros obtenemos en esa cruz, en esa crucifixión de Jesús, es la justicia de Dios. Dios descarga toda su ira en el Hijo, y el sacrificio de Él le satisface a Dios, y por medio de esa satisfacción nosotros tenemos acceso a la justicia de Dios. Es decir, nosotros somos justificados precisamente por lo que Cristo hizo, pero eso lo logra Cristo para nosotros en la cruz. Es un tremendo beneficio para la iglesia del Señor. Ahora, cuando Cristo, óigame bien esto, cuando Cristo es resucitado a una nueva vida, emerge un nuevo ser en el que los escogidos de Dios son uno con Cristo, pero también son uno con el otro. Ese ser resucitado, exaltado y glorificado es un nuevo ser en el que los escogidos de Dios somos uno con Cristo y somos uno con el otro. La gracia de Dios, hermano, no solo nos conecta con Él y con Cristo, sino que nos conecta a nosotros mismos. Así, hermanos, es de estrecha y de poderosa la conexión que tiene la iglesia de Cristo, que prácticamente ya aparece como una nueva creación en la cruz. ¿Cuál es esa creación? La humanidad redimida. Nace es ahí nace. Cierto que se nos hace más visible a nosotros en Pentecostés, por el derramamiento del poder del Espíritu, se nos hace más visible a todos, pero cuando Cristo resucita como un nuevo ser. Esa es la razón, hermanos, entre otras cosas, de por qué la iglesia también, ¿cómo es llamada? ¿Cómo también se llama la iglesia? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El propósito entonces de ese nuevo ser, de Cristo. El nuevo ser es Cristo. El propósito del nuevo ser que es Cristo es la creación de la paz y la unidad entre judíos y gentiles. Estamos ahora sí, hermanos, con todo ese hilo conductor que había allí. Veamos lo que hoy somos en esta nueva comunidad. Y ahí sí, hermanos, entremos en materia del texto de estudio particularmente para hoy. Versículos 19 al 22.
Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, así comienza. Entonces está vinculando lo que vamos a leer con todo esto que hemos expresado anteriormente. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, ¿en quién? Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él, ¿en quién? También ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy, Señor. Señor, yo te ruego, porque a veces algunos de estos asuntos pueden ser confusos para nosotros, Señor, yo te ruego que obres hoy una renovación de nuestra mente, bendito Dios, para poder entender las dimensiones de lo que tú aquí nos estás expresando, Señor. Somos iglesia, somos tu cuerpo, Señor, y necesitamos que nos ayudes a entender la dimensión, el alcance, la profundidad de lo que tu palabra nos dice. Y te ruego, Dios, por el vaso frágil que usas en esta ocasión, Señor, que las palabras de este predicador, Señor, y sus pensamientos sean sujetos completamente a la voluntad en Cristo Jesús. Al igual que mis hermanos, Señor, necesito profundamente de tu misericordia, de tu guía, de tu sabiduría, Señor. Amén. En el verso 19 nos dice Pablo, los gentiles ya no son extraños ni extranjeros. Es decir, ya no son personas ajenas a los conocimientos y no son ajenas a participar en los propósitos de Dios. Ahora, es muy interesante la manera de cómo Pablo presenta esto al usar una figura retórica que consiste en el uso de dos términos para expresar una sola idea, al decir, no son extraños ni extranjeros. Eso es muy peculiar y déjeme, yo explico esto con unos sencillos ejemplos. Fíjese usted, por ejemplo, cuando su esposo, querida hermana, llega a las 2:30 de la madrugada y usted no sabe nada de él desde las 4 de la tarde, no ha contestado el celular, no ha respondido ningún mensaje, ni nada de esas cosas, y finalmente el hermano abre la puerta y usted sale a su encuentro, completamente emocionada, agradecida con el Señor, porque usted le dice, mi amor, finalmente llegaste sano y salvo, qué alegría, y lo besa y entra. Y si no es así, hermanos, déjenme morir a mí creyendo eso, por favor. Llegaste finalmente sano y salvo. Yo sé que eso no pasa en otras iglesias, en esta sí. Llegaste sano y salvo. ¿Qué es lo que usted está diciéndole ahí esencialmente a su marido, hermano? ¿Qué es lo que usted le está diciendo? Antes del cacerolazo, claro. ¿Qué es lo que usted le está diciendo? Le está diciendo, llegaste bien. Eso es. Llegaste sano y salvo. Le estás diciendo, llegaste bien. Pero cuando tú dices, llegaste sano y salvo, o cuando lo piensas, no puede uno dejar de pensar que algún nivel de asombro, algún elemento de carácter superlativo hay ahí. ¿Sí? Algo así. Más o menos. Cuando le preguntan al hermano Rigoberto, un compañero del colegio de él, ¿cierto? Eso hace mes y medio, Rigo, ¿cierto? Del colegio. Y le dice, Rigo, ¿qué hubo de tu hija? Laura, ¿qué hay de ella? ¿Qué va a responder Rigoberto? No, Laura es una mujer hecha y derecha, totalmente.
¿Y qué es lo que está queriendo decir Rigoberto con eso? De que Laura es una mujer hecha y derecha. Esencialmente está diciendo que es una mujer adulta, ya madura, eso es lo que hay. Pero también detrás de eso hay cierto elemento de alegría, hay un elemento de satisfacción al decir es una mujer hecha y derecha. Volvamos a la mujer esta que recibe a su marido tan amorosamente a las 2:30 de la mañana. Después de hablar con él un rato, le dice fervientemente, sí, con efervescencia le dice: es que acordate que yo soy una mujer de carne y hueso. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Hermanos, pueden responder tranquilos, no son las ustedes pueden hablar. Sí, yo sé que es conveniente ahí guardar silencio, pero pueden hablar. Estamos en la iglesia. Ella siente, gracias Luz Dari, eso es lo que ella está diciendo con eso. Ella siente y está siendo reiterativa en el uso de esas dos expresiones para que vos entendás que ya no es de palo, que hay que llamar hermanos a propósito, hay que llamar, hay que mandar un mensaje. Sí, hay que llegar temprano. Eso es lo que hay allí. Entonces fíjense, hermanos, no me vayan para otros lados, vengan aquí, sigamos aquí en el texto, hermanos, ya están pensando quién sabe en qué. El elemento de asombro allí está un poco en esa frase superlativa que nos deja ver el apóstol en el uso de esas dos palabras. Y claro, uno piensa en Pablo, precisamente en Pablo, y cómo no va a estar asombrado Pablo. Es que Pablo es fariseo de fariseos, nacido ¿qué? No, circuncidado al 8º día, nacido de la tribu de Benjamín, y toda esa mano de pedigrí que nos suelta Pablo en Gálatas de lo que es él. ¿Sí? Y viene aquí, como dicen los muchachos hoy en día, ¡pah! Eso explota, le voló los sesos a Pablo. Él se refiere a esto como el misterio de Cristo. En Efesios capítulo 3, en el versículo 4, él se refiere a eso como el misterio del Señor, que le ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas de Dios por medio del Espíritu, y que esa revelación consiste ¿en qué? En que los gentiles son conciudadanos. Son conciudadanos con pleno derecho dentro del pueblo de Dios, formando parte de la familia divina y de hecho siendo miembros de la familia. Es que por siglos fue así. Y uno ve los casos en la historia bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, de aquellas personas que fueron incorporadas al pueblo, y eso fue, hermano, arañado y muy arañado, con mucha vehemencia. ¿Recuerdan el caso de Rahab, la muchacha esta libertina? ¿Cómo se ganó la entrada al pueblo la entrada al pueblo de Dios? Ella aprovechó una oportunidad y dijo: no, yo les ayudo, pero sí esto. Y puso la cosita esa roja y con eso se ganó la entrada y el respeto y quedó en la genealogía de Jesús. ¿Recuerdan a Ruth la Moabita? Mira cómo entra en la historia y todo ese tipo, uno con una suegra así que sabe tantas cositas como Noemí. Qué cosa tan y miren ella cómo entra ahí. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia, la de los demonios, con Jesús? Que va y le suplica al Señor que la hija, y el Señor que le responde. Brusco el Señor ahí para responder le dijo: no, mira, el pan uno no lo da a los perros, a los perrillos. Sí, uno el pan no se lo entrega a los perrillos. ¿Y qué dice la mujer? Mansita para ganar, no, Señor, pero es que aún las migajas que caen al piso pueden alimentar a los perrillos. Y con esas el Señor le dijo: no, tu milagro está hecho, ya. O sea, entrar al pueblo no era nada fácil. Eso fue, y los casos son muy contados los que nos relata la Escritura. Y aquí lo que nos está diciendo Pablo, lo que está detrás de todos estos versículos, es que algo que era absolutamente impensable, Dios lo dio en su Hijo para todos. Se acabaron las divisiones, se acabaron las barreras. Y aquí es muy importante aclarar algo, hermanos. No es que los gentiles se conviertan en Israel. Ojo, he escuchado por ahí algunas historias de ese tipo. Los judíos no se convierten en Israel. Los gentiles no se convierten en Israel. Los gentiles lo que hacen es compartir
con Israel. Quedamos de tú a tú. ¿Sí? En el versículo 20, entonces, la enseñanza de los apóstoles y los profetas es la base sobre la cual se asienta la iglesia. Todos los cristianos que somos parte de un edificio que es hecho con los fundamentos en la revelación y en la instrucción que ha sido transmitida por los apóstoles. Pero dice la Escritura ahí en ese mismo versículo que Cristo mismo es la piedra angular. A veces nosotros nos confundimos un poco al entender estos asuntos que tienen que ver con la construcción. Somos muy dados a mirar esto con la experiencia que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, pensamos en Cristo como el cimiento a la luz de las construcciones que tenemos aquí en Occidente, y los cimientos están completamente enterrados, nadie los ve. ¿Sí me hago entender? Nadie puede salir al balcón y decir, mira los cimientos, a menos de que... Pero eso no se ve, normalmente los cimientos no se ven. Pero en las construcciones en el cercano y en el Medio Oriente de ese entonces, las piedras angulares se veían. Eran tan supremamente grandes y pesadas que usualmente eran labradas en el mismo sitio de la construcción, de tal forma que eso era completamente evidente para todas las personas. No era posible asomarte o mirar o caminar cerca al edificio en construcción sin que esa piedra angular fuera completamente evidente para los transeúntes. Aquí la Escritura entonces nos está diciendo que Cristo es la piedra angular, es el fundamento de todo lo que están construyendo los apóstoles. Y ese fundamento no descansa en la enseñanza, sino que descansa en la persona y en la obra de Cristo. En eso descansa, porque Cristo es el lugar seguro donde se construye toda la comunidad. Ahora, dice la Escritura ahí entonces en el verso 21 que no solo el edificio es que se construya sobre Cristo, que es la piedra angular, sino que todo el edificio está sostenido en Él. El edificio entonces se ensambla juntamente y en Él los gentiles son juntamente edificados con los judíos, como dice el texto, para ser morada de Dios por su Espíritu. Esta preposición en él, lo único que está haciendo es reafirmar y poner de relieve que toda esta unión con Dios y con otras personas la produce es esencialmente Cristo, nadie más. Él es el que lleva esa obra de unificación y en cuyo ser se encuentra Dios. La vida en Cristo significa unidad con Dios y con quienes también están en Cristo. Y la unión resultante de todo esto es el lugar en donde Dios decide habitar. Déjeme, se lo pongo esto de otra manera para que pueda entender un poco lo que aquí Pablo experimentó en ese momento con esta revelación. El pueblo de Dios es también su templo. El pueblo de Dios es también su templo. Nosotros somos el templo del Señor. Y aquellos que en otro tiempo habían sido excluidos del templo, ahora son el templo. Los que habían sido excluidos hoy son el templo, hoy somos el templo. Y mire qué detalle tan hermoso el que hay aquí en el versículo 22, mírelo por favor. Mire lo que dice, en Él, ¿en quién? ¿En quién? En Cristo, muy bien. También ustedes son edificados juntamente para ser morada ¿de quién? De Dios. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Usted puede ver el enfoque trinitario tan tremendo que Pablo nos deja ahí en ese versículo. La presencia de Dios, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. En Cristo, hermanos, se derriba toda separación y se establecen las relaciones con Dios y con su pueblo. Esto, hermanos, no es una acción que se da
solo en el pasado. No, hermanos, es una vida con Dios que se experimenta en el presente y que nosotros como iglesia estamos experimentando hoy. Y a la cual somos privilegiados, el que llegó hace media hora como el que lleva 30 o 40 años. Y el que llegó hace media hora no es más que el que lleva 40 años en el Evangelio, porque para Dios somos iguales, iguales. Ahora sí, hermanos, con este texto en mente, por favor, sí, reflexionemos en el presente. La teología que subyace en todos estos versículos, ¿sí?, del 11 al 22, estoy tomando parte de lo que fue la enseñanza que nos dio el pastor Eduardo, del 11 al 22 es una teología de la unidad, en la que el muro entre judíos y gentiles ha caído, y una vez caído se crea esa unidad, y eso es completamente contundente en lo que aquí se nos está expresando. Sin embargo, hermanos, unidad, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, iglesia, unidad no es uniformidad. El que Pablo enfatice la unidad no significa que todos los cristianos debamos ser iguales. La unidad en Cristo no niega las diferencias, no niega la diversidad, no niega la singularidad cultural. Usted verá que en 1 Corintios, en el capítulo 12, del 14 en adelante, cuando Pablo hace toda su teología del cuerpo, Pablo está asumiendo allí tanto la unidad como la diversidad. Es que el corazón no es lo mismo que los riñones, ni los riñones es lo mismo que el hígado, ni el hígado es lo mismo que el páncreas, y todos esos juntos no son lo mismo que el cerebro. Todos son órganos distintos, pero en todos hay unidad. Pero en todos hay unidad. ¿Por qué les expreso esto, hermanos? Porque si hay algo que evidenció el plebiscito por la paz que se realizó en nuestro país en el año 2016 fue la profunda división al interior de la iglesia evangélica, que entre otras cosas no fue sino una expresión de una división mayor, una división casi abismal en nuestra sociedad. Una división que desde entonces lo único que ha hecho es agudizarse cada vez más. Ahora, lo trágico de este asunto para la iglesia, óigame bien, lo trágico de este asunto para la iglesia no fue el hecho de validar o no los acuerdos, eso no fue lo trágico. Lo trágico fue que primaron las preferencias políticas individuales por encima de la unidad que somos en Cristo y el uno con el otro. Eso fue vergonzoso, vernos como iglesia en esas leoneras tan impresionantes vía WhatsApp, vía redes y todo ese tipo de cosas. En un comportamiento que reflejó de todo, pero no reflejó para nada la unidad que representamos en Cristo y lo que somos uno con el otro. No es posible que una iglesia se divida porque tienen opiniones diferentes con los candidatos. Eso no tiene sentido. Si la separación que existía antes de Cristo se fundamentaba en los mandamientos de Dios, esa barrera ya fue superada por Cristo mismo. Si Dios no muestra favoritismos por nadie, como dice Hechos capítulo 10, y si todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor, si el propósito de Dios es la unidad, como claramente lo relata la Escritura, y si debemos amar a nuestros enemigos, como lo declara Mateo capítulo 5, y si Cristo llevó consigo a la cruz la hostilidad para destruirla, déjeme, yo le pregunto algo, amada y querida iglesia, les pregunto, hermanos, ¿cómo puede justificarse el mantener cualquier tipo de división? ¿Cómo podemos justificar eso? Pablo y la iglesia primitiva enseñaron explícitamente sobre la unidad
en Cristo a judíos y gentiles, a esclavos y libres, a hombres y mujeres en Gálatas capítulo 3. De manera, hermanos, que ninguna de nuestras barreras, óigame bien, ninguna, ni las raciales, ni las de género, ni las políticas, ni las de clases sociales, ni las económicas, ni las denominacionales, ni las de familia, tienen base alguna o tienen algún sentido. Porque claramente la Escritura a nosotros nos enseña, hermanos, que las distinciones y la singularidad no nos puede llevar a las divisiones. No podemos negar la realidad de este mundo. Sin embargo, a nosotros, hermanos, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, nos define una realidad más grande, que es la que Dios ha establecido. El problema con nosotros, hermanos, los cristianos, y particularmente los cristianos de este lado del mundo, los occidentales, es que parecemos reconocer únicamente los individualismos. Y yo reconozco que a veces, en esto sí hay que reconocerlo, hermanos, a veces los predicadores, en un afán, en un deseo, en un anhelo de que las personas entiendan y se comprometan en una relación personal con el Señor, hemos enfatizado mucho lo vertical. Pero claramente aquí la Escritura nos está confrontando con nuestro individualismo y está afirmando la Escritura que nuestra participación es con Cristo y con los que estamos en Él. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con los demás. Eso es imposible, no se puede. Las dos están totalmente entretejidas, no existen de un modo aislado, aunque la relación de Dios es la más importante. Esas relaciones están enmarcadas inclusive en el mandamiento supremo de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Y qué? Eso se refiere a nosotros. Yo sé que hemos hecho un poco de ese versículo un elemento de trabajo social, pero su énfasis primario está dirigido al pueblo, a su pueblo, a esa nueva humanidad que ha sido vinculada, que ha sido adoptada, que ha sido traída y recogida por Él. La iglesia, hermanos, es una realidad colectiva. Y esto funciona funciona así. Cristo incorpora al creyente a su propio ser. ¿Sí? Él lo incorpora a su propio ser. ¿Cómo? Claro, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, morimos con Cristo y resucitamos juntamente con Él. ¿Sí? Y en eso consiste esencialmente el plan de salvación. Pero en Él nosotros somos una realidad colectiva, un nuevo ser, un nuevo cuerpo, un templo que resulta en una iglesia de personas unidas la una a la otra en Cristo. En Cristo, en Él estamos unidos entre sí, derivamos nuestro carácter es de Cristo y vivimos en el hecho de que nosotros nos pertenecemos el uno al otro. Por eso la pregunta de Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No aplica para nosotros, porque nosotros sí somos guardas de nuestro hermano. A mí me debe importar la vida de Arbey, a mí me debe importar la vida de Javier, a mí me debe importar la vida de Viviana, de Andrea, de Cristina, de Renzo, de Juan David. Me debe importar. No vaya a ser que me pregunten a mí un día por ellos. ¿Lo viste llorando? Dime por qué lloraba. Hermanos, esta es la raíz del amor, del servicio y de la justicia que los cristianos tenemos que exhibir. Esto es lo que nosotros tenemos que exhibir.
Cuando pienso en cuál podría ser una adecuada aplicación de este texto para nuestras vidas, y le estoy hablando al cuerpo de Cristo, del cual soy miembro, la tarima no me hace distinto ni diferente. Exactamente, gracias Cristina, es más responsabilidad. Por ahí dice la Escritura que creo que hay doble juicio. O sea, pero no me hace distinto ni diferente. Entonces, cuando le hablo al cuerpo, creo, hermanos, que nosotros en humildad y en arrepentimiento debemos reflexionar seriamente en cómo comunicamos quiénes somos, en cómo comunicamos quiénes somos. Y por eso la oración que hice ahora, porque yo creo que la aplicación de este mensaje a nuestras vidas requiere una renovación mental, necesita un cambio mental, necesita que nosotros entendamos que nosotros hemos sido unidos, somos unidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, porque la tentación es enorme, hermanos, yo lo reconozco, la tentación es enorme. ¿Cómo podemos nosotros evitar que los privilegios, la obediencia y probablemente un proceder justo que tengamos generen divisiones y barreras? ¿Cómo podemos nosotros evitar eso? ¿Qué podemos hacer para eso? Y aquí está la respuesta, hermanos. Nuestros privilegios como iglesia, óigame bien, iglesia, nuestros privilegios como iglesia deben llevarnos a nosotros a la acción de gracias y no a la arrogancia. A la acción de gracias y no a la arrogancia. La clave está en entender correctamente la gracia que se nos ha dado en el Evangelio de Jesucristo, y su gracia excluye el orgullo y el egoísmo y extiende la mano a quienes están en necesidad. Esa es la realidad. No éramos nadie. Ustedes recuerdan, en las predicaciones anteriores se nos ha enfatizado el hecho de que estábamos muertos, y que Dios no tenía ni la más mínima obligación de llamarnos a la vida, para nada, porque no nos necesita para vivir, pero decidió por amor llamarnos de tinieblas, de tinieblas a su luz admirable, llamarnos de muerte a vida. Y a pesar de eso, de ese hermoso privilegio que tenemos ya como iglesia, como cuerpo de Dios, aún así, nosotros no somos nada, nosotros seguimos siendo lo mismo. No tenemos que creernos ni tan tintín ni tan tan tan. Nosotros no somos la última gaseosa del desierto. Nosotros, por esa condición, lo único que tenemos que hacer, en consecuencia, es caer en humillación delante del Señor en acción de gracias. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Cuando pienso en esto, pienso en las personas de la cuadra en la que yo vivo, de mis vecinos. ¿Qué tengo yo de diferente a ellos? ¿Y por qué el Señor me llamó a mí y no a ellos? Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Concluyo con esto. La iglesia gira, hermanos, es alrededor del carácter de Cristo. Escúchame bien. La iglesia gira alrededor del carácter de Cristo, no de la personalidad de ninguna de las personas que la formamos. Por más
Piper que sea, por más John Stott, Billy Graham, Keller, Carson, lo que sea, por más pedigrí que tenga el erudito, por más mejor siervo que sea, por más milagros que haga, no gira alrededor de ninguna de esas celebridades espirituales. La iglesia gira alrededor del carácter de Cristo. Por fuera de la importancia de la cruz y la resurrección de Cristo, la iglesia no tiene ninguna razón de ser. Quite el componente y la ecuación de la muerte de Cristo y quite la resurrección, y esto aquí no tiene sentido. Es más, no tiene razón de ser. Jesucristo, hermanos, es nuestra paz. Él es el quien todos, absolutamente todos estamos unidos. Él es la puerta de acceso a Dios. Él es la piedra angular sobre la que se eleva todo el edificio. Y a Jesucristo sea la gloria, el honor, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, qué difícil es a veces expresar con palabras, Señor, esto que nos dice la Escritura de lo que has hecho por nosotros. Señor, esta pequeña iglesia local, Señor, fue gentil, ¿sabes? Fuimos gentiles. En otro tiempo nosotros estábamos excluidos completamente, no solo de la provisión tuya, sino de la posibilidad de tener algo contigo, Señor. Y ha sido precisamente al sacrificio de tu Hijo en la cruz y de una manera maravillosa a su resurrección, Señor, en quien todos nosotros hemos tenido acogida, hemos pertenecido a algo, a alguien que es mucho más grande que nosotros, que es mucho más grande que este planeta, que es mucho más grande de todo cuanto existe, Señor. Nada hemos hecho, Señor, para merecer todo esto que nos das, Señor. Cuando yo le pregunte a mis hermanos aquí en esta iglesia, identifícate, todos sacaremos nuestro carnet de conciudadanos del reino de los cielos, conciudadanos del cuerpo de Cristo. Señor, qué maravilla, qué privilegio. Pero, Señor, te suplicamos que esos privilegios, por ser parte de tu cuerpo, por ser tu iglesia, Señor, no nos suban a la cabeza. La tentación es enorme, Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, que no nos dejes ser arrogantes, que no nos dejes ser orgullosos, Señor, porque estos privilegios no son para enorgullecernos de esa manera, ni para ser altivos ni arrogantes, son precisamente para poder invitar a otros a que sean parte de tu iglesia. Ese es el ministerio que tú nos diste a todos los cristianos, Señor, el ministerio de la reconciliación. Así lo expresa tu palabra. Y para eso sirven estos privilegios, Señor. Para que todos nosotros como iglesia podamos ser agentes y promotores de esa reconciliación que tuvo un costo tan alto. Padre, gracias por derribar esos muros, Señor. Hoy elevamos nuestras voces, hoy elevamos nuestro canto, Señor. Somos iglesia, Señor. Somos iglesia y nuestra bandera es la cruz de Jesús.